Ya bueno, muy buenas noches a todos y todas. En nombre de la Cuarta Corte del Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, les damos la más cordial bienvenida a este simposio virtual que está titulado La salud emocional y la neurociencia frente a las innovaciones curriculares en ambientes de aprendizaje en el área de la salud. Queremos agradecer especialmente la presencia de nuestra profesora Devimar Pernalete, así como de docentes invitados, colegas doctorantes y público en general que hoy nos acompaña. Un saludo muy especial también a quienes se conectan desde diferentes países de Latinoamérica y el mundo, en particular desde Venezuela, Chile y Perú, así como de otros lugares que también se han sumado a esta actividad académica. Extendemos además un agradecimiento a las instituciones que nos apoyaron en este encuentro, específicamente la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, la Universidad del Alba en Chile y la Universidad Diego Portales en Chile. Permítanme presentarme, soy Leonardo Goitia Peroso, soy doctorante de Ciencias de la Salud. Actualmente soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y en esta ocasión tengo el honor de desempeñarme como moderador de este simposio. Este encuentro forma parte de las actividades académicas de la Cuarta Corte del Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y se enmarca dentro del seminario doctoral, Seminario de Innovaciones Curriculares y Tecnológicas Educativas en el área de Ciencias de la Salud, dirigido por nuestra profesora Devirmar Pernalete. El propósito central de este simposio es reflexionar sobre la importancia de la salud emocional y los aportes de la neurociencia como pilares fundamentales en la construcción de innovaciones curriculares para los ambientes de aprendizaje en ciencias de la salud. Y queremos generar con esto un espacio de diálogo y análisis que nos permita integrar la evidencia científica y la experiencia pedagógica, con el fin de fortalecer la formación de los profesionales, para que seamos más competentes, más humanos y preparados para los desafíos actuales que nos impone la educación en salud. Para el desarrollo de este simposio hemos organizado una dinámica sencilla y participativa y vamos a contar con dos ponencias principales a cargo de dos distinguidos invitados, quienes abordarán el tema central desde la perspectiva de la neurociencia y de la innovación curricular. Cada ponente tendrá o dispondrá de 30 minutos para su disertación, tiempo en el cual van a compartir reflexiones, experiencias y aportes académicos. Y una vez finalizadas las presentaciones, abriremos un espacio de preguntas y respuestas en el que los y las asistentes van a poder plantear sus inquietudes y comentarios, generando un diálogo entre ponentes y el público. Así que les animamos a tomar nota y a preparar sus preguntas para aprovechar al máximo este espacio de intercambio. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de ponencias con la primera exposición. Para mí es un honor presentarles a Rodrigo Corbalán. Él es psicólogo con magíster en neuropsicología pediátrica, candidato a doctor. Actualmente es docente de la Universidad del Alba en la sede de La Serena, Chile. Y el doctor Rodrigo cuenta con una amplia experiencia en el estudio y la aplicación de la neurociencia vinculada a la educación y al aprendizaje, integrando la investigación científica con la práctica académica. Y hoy nos va a compartir una ponencia titulada Neurociencia, Emocional y Aprendizaje en Contextos de Alta Exigencia, donde abordará la relación entre la salud emocional, el funcionamiento del cerebro y los procesos de aprendizaje en escenarios académicos y profesionales de gran demanda. Así que con mucho gusto le cedo la palabra al doctor Rodrigo Corbalán, quien va a compartir con ustedes. Estimado doctor, me avisa si puede activar su audio. Buenas tardes. Ahora sí lo pude activar. Es un gusto para mí poder ser parte en este caso de esta invitación, la cual agradezco desde ya, en donde podamos compartir estos elementos
que son sumamente relevantes, justamente que involucran elementos de neurociencia, salud emocional y sobre todo lo que nos convoca, que son contextos de alta exigencia, en donde vamos a justamente tener en consideración lo que está asociado tanto para estudiantes de pregrado, que veo que hay varios también por ahí en esta sesión, pero particularmente a quienes sabemos lo que implica el curso doctoral con todos los desafíos que conlleva. Entonces, vamos a tocar en este caso, y a modo de introducción, algunos elementos relevantes. El espacio que tenemos, por supuesto, para compartir es bien breve, entonces el desafío es grande porque son tantas cosas interesantes que podríamos conversar y que podríamos compartir, que finalmente sintetizarlo en algunos puntos clave resulta todo un desafío. Sin embargo, vamos a hacer el intento teniendo en cuenta qué es lo que señala la evidencia estos últimos 10 años sobre todo lo que involucra los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Y nos vamos a concentrar en particularmente tres: los procesos atencionales, la gestión de la memoria y las funciones ejecutivas. Ellos los vamos a analizar con detalle para poder saber qué quiere decir cada uno, cómo interactúan, en donde espero que la simpleza permita una adecuada comprensión, sin embargo, siempre haciendo una invitación a que si alguno de estos temas les interesa, lo profundicen porque es un campo sumamente amplio el que rige en este caso la cognición, en este componente, y vamos a hacer algunas reducciones que quizás podrían parecer bastante desafiante para lo que cada teoría representa, ¿ya? Entonces, bajo este esquema, la evidencia nos muestra que los contextos se suelen llamar de alta demanda académica, ¿cierto? Y hay algunas características clave que tienen mucho que ver, como que tienen, están en común, digamos, en estos escenarios. Primero, la alta carga cognitiva, la cantidad de información que manejamos en un mismo momento en estos lugares. Y aquí aparece WM Working Memory, que sería la memoria de trabajo. Cuando veamos funciones ejecutivas, veremos de qué se trata esta memoria de trabajo. Por lo pronto, tengamos en cuenta, muy en simplificado, que se trata de la cantidad de información que somos capaces de manejar con nuestra mente en un determinado momento, al mismo tiempo, en tiempo presente. La presencia de estrés y de distractores también es muy, digamos, presente en estos contextos de alta demanda académica. Así que para poder llevar esto un poquito a aterrizarlo a lo que necesitamos en un contexto de esta naturaleza, hay una frase particular que proviene justamente de la literatura que me pareció espectacular para la sesión. One size does not fit all, que básicamente significa que no hay una talla que le quede a todos. No existe una solución simple para problemas complejos. No existe un listado de cosas que si usted las hace, entonces todas las situaciones que involucren aprendizaje o la resolución de los conflictos que este espacio genera, no existe algo que les sirva a todos. Y por lo tanto, el objetivo de esta sesión es poder presentar algunos elementos que tienen que ver con cómo funciona la cognición para que usted tenga información clave que le permita tomar decisiones dada su propia situación. ¿Por qué? Porque justamente si sabemos cómo nuestra maquinaria cerebral opera bajo estos contextos de alta exigencia, la toma de decisiones va a permitir en este caso que usted le saque mayor provecho. Y por tanto, tocaremos algunos elementos que se han conversado usualmente por la literatura, que pueden ser súper útiles, y veremos que algunos quizás no lo son tanto. Y cada uno podrá ver naturalmente cómo esto se adapta a la situación puntual que en este caso requiere. Bien, partamos inicialmente con el proceso atencional. Bien. La atención es un proceso cognitivo complejo. Usualmente nosotros pensamos que atención es como poner atención, uno sabe lo que eso significa y atender como a lo que está pasando, pero es bastante más complejo que eso y regula mecanismos que van desde estar despierto o estar durmiendo o estar en coma hacia luego en una fase intermedia poder elegir yo a qué elemento de los que están en mi entorno centrar mis recursos, digamos, atencionales y finalmente, una actividad compleja de cómo yo lo hago para mantenerme haciendo una sola cosa por un tiempo prolongado, siendo capaz además de ignorar distractores, como por ejemplo el ruido o cosas más internas como el hambre o algún tipo de pensamiento que pudiese ser invasivo. Entonces, ¿qué es lo que nos señala la evidencia sobre los procesos atencionales? Un adecuado desarrollo
de recursos de atención sostenida predice que la comprensión lectora y la fluidez matemática van a operar de determinada manera. Lograr esta fluidez en atención sostenida para el desarrollo típico de las personas implicaría poder trabajar continuamente entre 20 a 50 minutos sin una interrupción. Y esa variabilidad representa que en el fondo van a haber perfiles que les puede costar este sostenimiento atencional. Entonces, a tener en cuenta esos valores. Acá tenemos una palabra, control ejecutivo atencional. Acá se nos va a mezclar atención con funciones ejecutivas porque, a ver, la mayoría de estas distinciones que hacemos teóricas, atención, memoria, función ejecutiva, son nombres que nosotros asignamos a procesos en redes que ocurren a nivel cerebral y que gestionan el comportamiento. Pero estas divisiones no son tan como taxonómicas en la vida real. No es que este mecanismo funcione aislado al resto. Usualmente se complementan y en este complemento ocurren comportamientos más complejos o sofisticados según la tarea que tengamos en este caso enfrente. Entonces, en este caso, el control ejecutivo, esta partecita de acá, regulación de pensamiento, va a filtrar la interferencia. En este momento, tal vez, usted mientras acude a esta charla, hay vehículos afuera, una ambulancia pasando, el WhatsApp que está sonando, y usted es capaz, a pesar de que eso le distrae, de tratar de mantener el foco en lo que estamos haciendo. Y resulta que justamente este mecanismo se puede fortalecer, fragilizar según ciertas cosas del entorno. Por ejemplo, acá vamos a tener una relación bastante de amor-odio con el estrés, porque el estrés crónico, por ejemplo, en un entorno académico, dice la evidencia, que podría tener una incidencia positiva en lo que tiene que ver con, con la gestión del aprendizaje. Pero toda la vida hemos escuchado lo contrario. ¿Cómo podría ser esto útil? Y resulta que hay investigaciones que nos muestran que la presencia de estrés crónico académico, digamos, mantenerse en un sitio de exigencia, va a generar que la persona se le reduzca el chequeo de conflictos en una tarea y privilegie la resolución. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, piensa en algún momento en que tenía que entregar algún tipo de actividad o alguna tarea o algún tipo de trabajo en 24 horas, le quedaban 24 horas. Y en esas 24 horas se puso a trabajar de tal manera que lo pudo hacer muy rápido y sacó un trabajo que llevaba quizás semanas como procrastinando, como deteniéndose en análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La urgencia de entrega Por favor, va a hacer que gracias. usted se dedique a ejecutar en vez de estar razonando y meditando cada una de las decisiones, De usted verdad, privilegia la las fotos. ejecución, ¿cierto? Sí, de las Entonces, fotos. a eso se refiere. No, 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 no. ¿Qué es lo Creo que que es va a la ocurrir? señora que está En en el esta, me parece 701. que hay un En el micrófono 6. Ella vive en el 6. abierto La señora que dirigía estoy abajo, ¿no? escuchando. Sí, ella vive en el 6 hacia este lado. Ah, Entonces, porque si ayudan con creo eso, que por escuché favor, el porque me está 701. escuchando un poquitito. Ah, bueno, ¿Ya? entonces sí, en el 7, pero para este lado. Sí. Entonces, claro, yo Hasta no puedo luego. interceder sobre el tema del micrófono. ¿Bien? Ahora, aquí estamos con el tema de cómo el estrés podría ser una variable útil en un entorno académico. Entonces, que esté presente un estrés durante un proceso académico puede ser beneficioso, aunque hay cuotas, y esas cuotas vienen a continuación. Y finalmente tenemos el componente de la multitarea y atención dividida, que son cosas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de atención dividida, estamos hablando de la modalidad de atención más exigente en términos de recurso cognitivo. Por ejemplo, manejar es una tarea de atención dividida. Es una sola tarea que tiene una complejidad bastante amplia. Usted tiene que estar pendiente de el volante, pasar cambios, el camino, las señaléticas, lo que hacen los otros conductores, los pedales, retrovisores y todo al mismo tiempo. Esa es una tarea de atención dividida y es sumamente exigente de recursos, en este caso cognitivos. Una multitarea es cuando yo ejecuto más de una actividad que no tiene relación una con otra. Por ejemplo, manejar mientras WhatsAppeo. Esa es una tarea una multitarea. Son dos cosas que son opuestas en ejecución. Entonces, por ejemplo, en este momento usted está ejecutando una tarea de atención dividida, porque lo que yo le voy explicando, usted lo escucha, lo asocia con comprensión de otros elementos, tal vez pueda estar tomando apuntes, ¿cierto? Está leyendo lo que dice la diapositiva, atención dividida. Si está WhatsAppeando al mismo tiempo que hacemos esto, se nos convierte en multitarea. ¿Y cuál es el tema? Que la evidencia es súper clara al respecto.
agregar cualquier otra actividad a lo que estamos haciendo en una actividad, digamos, una actividad, agregarle otra que es muy distinta y hacer multitarea, baja el proficiency, la eficacia de nuestro trabajo en un 35%. Su desempeño baja inmediatamente solo por estar haciendo otra cosa. Bien, entonces esto nos lleva a que la atención tiene ciertos factores de riesgo y ciertos factores protectores para que la podamos cuidar en entorno de estudio. Y uno de los más críticos que se ha estudiado en estos últimos años y que justamente es algo que estoy muy involucrado es la presencia de teléfonos inteligentes, smartphones, durante la gestión educativa. Es un drenaje atencional incluso si usted no lo está utilizando. El solo hecho de que su teléfono esté al lado suyo, aunque esté en modo avión, es un distractor que baja el desempeño. Ni hablar si al mismo tiempo usted lo está ocupando. Y se pone peor cuando se está utilizando en una tarea que es cautiva de recursos atencionales como el uso de redes sociales. Esos componentes drenan de una manera significativa, acorde a la evidencia, todo lo que tiene que ver con recursos. O sea, hay distractores y el teléfono, en términos de la eficacia, que en este caso afecta en el proceso. Luego el componente del estrés agudo. Si bien es cierto, el estrés académico, digamos la carga de actividades académicas, era un factor protector para el desempeño, resulta que el mind wandering, que este tema como de divagar, como de que mi cabeza se vaya para otro lado mientras hago algo, está correlacionado con los niveles de estrés agudo. Entonces, cuando ya el estrés pasa un umbral de tolerancia y no trabajamos en gestión, entonces eso me va a generar a mí que mi habilidad para yo ignorar mis distractores, mi pensamiento y concentrarme en la tarea, baje y por lo tanto mi comprensión sobre lo que estoy haciendo se disminuya de manera significativa también. Acá no vamos a mencionar elementos que permiten una salud emocional como la buena alimentación o el deporte, porque son cosas que usualmente hay un buen conocimiento de que van a apoyar. Nos vamos a centrar en estos mecanismos más cognitivos que, por supuesto, que si se complementan con eso van a resultar mejor. Pero por eso, por ejemplo, en factores de protección, acá uno puede poner prácticas como hacer un deporte, pero naturalmente va un poco dentro de esa línea. Nos vamos a dedicar a ver de lleno los que están más relacionados con la academia. Y por tanto, ¿cómo podríamos proteger este recurso? El atencional sostenido, el hacer una cosa por más tiempo de manera eficiente, bloques de monotarea. Una sola cosa a la vez en un determinado tiempo. Mida usted cuánto es su tiempo de atención sostenida. ¿Son 20 minutos trabajar en una sola cosa sin distraerse antes de ver el teléfono? Son 50 minutos, que es un buen pic en este caso de atención. Y con eso después hacer una micropausa, que usualmente la literatura la presenta como pausa activa también. Una distracción para bajar la carga cognitiva, hablaremos de la carga cognitiva, y volver en este caso al trabajo. Bien. Entonces, estos bloques de monotarea, de hacer una sola cosa a la vez, resultan eficientes en estos rangos de tiempo más cortos y cuando veamos memoria nos vamos a dar cuenta de que repetir esta estrategia varias veces es más eficiente que hacer un solo gran estudio por horas que finalmente no va a colaborar mucho con el aprendizaje. Definitivamente las notificaciones y el teléfono, adiós, fuera de vista, y sobre todo en lo literal, dispositivo fuera de vista. Este estudio planteó, por ejemplo, que el solo hecho de que en la sala de clases un estudiante esté ocupando un computador, los que están al lado bajan su eficacia, el proficiency de tarea, solo porque está este distractor. Entonces, claro, hay un tema de ver cómo este recurso digital es tan útil para lo que vamos a revisar, pero finalmente la evidencia está mostrándonos que puede ser un factor que en el durante podría ser un poco más perjudicial. Bien, eso con respecto a la atención. Miremos ahora el sistema de memoria. La memoria es compleja, tiene distintos sustratos, hay distintas formas de almacenar las cosas que vivimos y aprendemos, porque no es lo mismo, y no nos detendremos acá, a ver cómo funciona la memoria que le permite a usted aprender a andar en bicicleta, la que le permite recordar qué almorzó ayer y la que le permite recordar cuándo son las fiestas patrias de su país. Esos tres ejemplos son administrados por redes de memoria que son distintos cada uno. Sí, acá nos vamos a centrar en cómo ocurre la memoria como proceso.
¿Qué pasa desde que yo me relaciono por primera vez con un contenido, con un estímulo, hasta que yo soy capaz de almacenarlo en mi memoria y finalmente recordarlo para justamente evidenciar mi aprendizaje? Y eso se llama memoria como proceso. Bien, la palabra clave acá de la memoria como proceso es codificación. Bien, ¿qué pasa con la codificación? Es un mecanismo que está muy de la mano con la atención, porque tiene que ver cuánto de la primera vez que yo me relaciono con un tema logro comprender, logro retener y logro, en este caso, empezar a incorporar a mi almacenamiento. Las estrategias de codificación son múltiples, desde asociación de lo que estoy viendo con lo que ya sabía y así en general. La evidencia nos muestra de que la primera vez que usted se relaciona con un nuevo contenido, va a retener cerca de un 80% de lo que se conversó o lo que se presenció en ese primer acto. El gran problema está en que ese 80% con el paso de los minutos y de las horas se empieza a reducir de tal manera que es de esperar que al segundo día de haber visto ese contenido usted recuerde como un 12% de lo que en este caso logró codificar. Y eso tiene que ver con la curva del olvido que veremos a continuación. Pero por lo pronto, mi codificación implica entender. Me vinculo con un elemento y lo puedo comprender, lo puedo integrar debido a lo que ocurre. Si en este momento viniese algún expositor a hacer una charla en alemán, probablemente nos vamos a acordar de, oh, mira, vino una persona en alemán, fue entretenido escucharlo. Pero si usted no entiende alemán, no hay forma alguna que pueda codificar la información que esa persona le facilita. Y por lo tanto, sin codificación, sin comprender el mensaje, no hay almacenamiento de lo que implica aprender y mucho menos te va a poder recordar los aprendizajes que se pueden entregar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la multitarea destruye la codificación. Acá estamos hablando, por ejemplo, la evidencia nos muestra que en perfiles que están con algún diagnóstico en la línea del déficit atencional, la codificación inicial del 80% aproximado se reduce a un 50 o un 45% de la información con las que nos relacionamos. Y la influencia de la multitarea puede rondar el 40 o 45% de la información. Entonces, el solo hecho de estar haciendo más de una cosa a la vez, mientras nos relacionamos por primera vez con un contenido, con una situación de aprendizaje, va a disminuir de inmediato cuánto yo comprendo de lo que en ese momento está ocurriendo. Y si parto de un 45% de reconocimiento de esta información, lo que voy almacenando para poder recuperar también se empobrece, se fragiliza la codificación con el multitask. Y definitivamente la carga cognitiva, la cantidad de información que manejo en el mismo tiempo, ese exceso va a ser perjudicial justamente para la consolidación, que sería el almacenamiento, la cantidad de información que yo guardo de manera eficiente para poder recordar. Y precisamente acá entran los elementos que tienen que ver con el olvido. ¿Cómo funciona el olvido? Es raro, es poco comprendido. Se han hecho estudios que plantean especulación incluso de inicios del año 1900 aproximadamente, y de a poco se ha ido actualizando un elemento que es particularmente misterioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted se encuentra con un estímulo, sus sentidos lo registran y de todo lo que usted registró, algo va a recordar que se mantendrá en su memoria a corto plazo y hay cosas que se van a olvidar. Y de esa memoria a corto plazo, de las cosas que usted logró retener, que logró codificar, algunas van a pasar a la memoria a largo plazo. Un gran número se va a olvidar, sobre todo con el paso de las horas, que es lo que decíamos recién. Acá podemos ver un gráfico que justamente en la literatura se analiza como toda la evidencia a nivel como de metaanálisis de estudios que han hablado de la curva del olvido. Y podemos ver que hay una coincidencia más bien en términos de lo que es la pendiente, ¿no? Como de que de mi codificación, que está en este caso acá, que puede ser hasta un 100%, con el paso del tiempo, en este caso lo que puedo recordar se va minimizando. A eso me refiero con que la eficiencia de lo que recordamos, de lo que codificamos, se reduce. Aquí, para poder comprender cómo académicamente hablando podemos sacar provecho de este conocimiento, la palabra clave está acá arriba en el rehearsal, en el ensayo, en la práctica. ¿Por qué?
Porque acá habla, por ejemplo, del espaciado, de la práctica distribuida. ¿Qué significa eso? Recién hablamos de bloques cortos de una tarea. Para poder evitar que la curva del olvido siga esta pendiente, si nosotros al día siguiente nos volvemos a relacionar con el mismo contenido, quizás de una manera más profunda, quizás repasando los conceptos que ya vimos, pero nos volvemos a vincular, entonces el componente de memoria a corto plazo, a través del ensayo, va a ayudar a que se consoliden huellas mnémicas que conllevan a que esto se almacene en memoria a largo plazo. Entonces, el solo hecho de volver a relacionarme con el contenido ya permite que nosotros vayamos minimizando el efecto de la curva del olvido. Y esto es sumamente útil desde el diseño de una clase, en donde los primeros minutos podemos perfectamente emplearlos para ver qué vimos la clase anterior, cuáles eran los conceptos, cómo hacemos ciertas preguntas para estimular el recuerdo en los estudiantes, pero también para nosotros como propios estudiantes al momento de que si voy a pasar un nuevo contenido, revisar los anteriores, ver cuáles se pueden relacionar con este elemento, volver a repasar algunos apuntes antes de entrar de lleno a lo nuevo. ¿Por qué? Porque la evidencia ha sido, en este caso, bastante elocuente respecto de que prácticas constantes, por ejemplo, en vez de una sola sesión de varias horas durante un mismo día, para una prueba, por ejemplo, esa misma cantidad de tiempo, pero dosificada como una hora en tal día y a lo largo de la semana, por ejemplo, 4 o 5 intentos, eso genera un proficiency mayor en términos de obtención de resultados, por cómo se evita el fenómeno de la curva del olvido. Ahora, naturalmente, esto tiene un pequeño pero que está asociado a que las tareas más de tipo aritmético de cálculo no están tan sujetas a esto, porque acá está muy relacionado en tareas de este tipo el aprender un procedimiento para resolverlo de forma concreta, mientras que las tareas más de tipo comprensivo, más de tipo lenguaje, sí van a tener esta connotación de que si me vuelvo a relacionar con el concepto, voy a ampliar la cantidad que codifique con información nueva y eso me va a permitir que este elemento nos sea útil bajo esta perspectiva. Bien, finalmente, el último proceso que queremos en este caso revisar para ver cómo poder acompañar nuestro aprendizaje académico es el de funciones ejecutivas. Este concepto es súper amplio. Se conoce también como funciones frontales, en donde justamente las reguladas por el prefrontal permiten un comportamiento avanzado en términos de cognición. ¿Qué significa esto? Y me gusta mucho la definición de Adele Diamond sobre esto mismo. Nosotros utilizamos nuestras funciones ejecutivas desde el preciso momento en que resolver una tarea de forma automática resultaría ineficiente, sería peligroso o atentaría contra la integridad de la tarea. Bien, por ejemplo, elegir la ruta que usted va a manejar desde su casa a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio ya sería un proceso más bien automatizado, en donde no estarían del todo vinculadas las funciones ejecutivas y sería una cosa más bien vinculada a un proceso automático del día a día, por muy consciente que parezca. Pero en el preciso momento en que el camino de siempre esté cerrado o a lo mejor hay un desvío por algún accidente, usted en ese momento se tiene que detener porque tiene que replanificar la ruta, tiene que ver por dónde se va, qué camino podría ser el más expedito y ahí pasaríamos a ocupar funciones ejecutivas, funciones de razonamiento que necesitan resolver un problema que no ocurre de forma automática y volverá a ocupar sus funciones ejecutivas cuando llegue al lugar donde usted va, ¿cierto? Su trabajo o en este caso su institución educativa y se necesite estacionar. Porque para estacionarse, yo le aseguro que usted trabaja el volumen de la radio para poder ponerle atención a todo el proceso. Hacerlo de forma automática sería un poquito más imprudente precisamente porque necesitamos hacer una serie de cálculos para que no pasemos a llevar a otro auto. Entonces, ese es como el componente de función ejecutiva, funciones cognitivas avanzadas. Y acá nosotros vemos tres que son las que el modelo en este caso nos muestra como relevante. La de control inhibitorio la vimos recién en atención. Cuando hablamos de, por ejemplo, ignorar distractores mientras hago una tarea por determinado tiempo. Sería más un tema atencional hacer una tarea por determinado tiempo, pero la intención, el control cognitivo de
ignorar el perro que puede estar ladrando, la moto que va pasando, la ambulancia que suena, el hambre que siento, las demás cosas que hago, implican el uso de este control inhibitorio y que está muy asociado a la inhibición de respuesta, al manejo del comportamiento impulsivo, por ejemplo. Y acá la que nos importa es la memoria de trabajo. Bien, ¿qué vendría a ser la memoria de trabajo y por qué sería tan importante acá? La memoria de trabajo permite registrar, mantener y manipular información en la mente con un propósito. Bien, ¿cómo sería eso? Si yo le digo, recuerde mi número de teléfono, 932312945. Ahí en su memoria de trabajo, usted va a retener la información que yo le acabo de decir por algunos segundos, va a tomar algo en donde anotar, lo va a anotar, va a utilizar la información y luego se va a olvidar del número porque ya descargó lo que tenía en la mente en papel. Ahí hicimos un breve ejercicio de memoria de trabajo. Se vuelve mucho más exigida esta memoria de trabajo si yo le digo mi número de teléfono al revés y yo le digo, "Mira, te voy a dar mi número al revés y tú tienes que invertir el orden del último al primero para que lo puedas anotar". Y esa tarea sería mucho más compleja y esa es de esencia memoria de trabajo, porque estoy manipulando mentalmente información para conseguir un propósito. Y como ya puedes sospechar, eso en un entorno académico es un recurso altamente demandado, muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Acá nosotros vamos a ver que la memoria de trabajo es uno de los componentes que se puede sobrecargar más fácilmente. Es usual cursar más de una materia o manejar más de una información para una investigación. Cada elemento distinto que vamos trabajando y mantenemos en la mente sobrecarga este recurso. El paso del día pasa la cuenta con respecto a este recurso. Entonces, para nosotros poder en este caso reenfocar y reutilizar esta memoria de trabajo, necesitaríamos secuenciar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, organizarlo mejor, andamiar, ¿cierto? Relacionarlo con conceptos previos y reducir un elemento que es de carga extrínseca. ¿Qué es esto de carga extrínseca? En la próxima diapositiva les voy a mostrar esta teoría de carga cognitiva que nos muestra cómo desde los elementos del ambiente hacia los elementos internos se unifican para que podamos trabajar con mayor eficiencia algunas tareas. Pero definitivamente lo que tenemos que tener muy en claro es que el estrés agudo deteriora la memoria de trabajo. Pasar por un momento de estrés implica que la memoria de trabajo, la información que yo retengo en la mente, se va a fragilizar y se va a perder más rápidamente. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que cuando está muy cansada, muy agotada o muy agotado, es como, ¿y dónde dejé las llaves? Si las tenía acá en las manos. Y se le olvida algo tan sencillo como eso. Ese recurso de información que usted no pudo retener en el momento, probablemente puede estar muy asociado con este componente. La flexibilidad cognitiva es qué tan hábil soy para cambiar de estrategia si mi entorno me está diciendo otra cosa, me permite cambiar de perspectiva, cambiar de plan, pero para el caso no vamos a profundizar en ella porque los otros dos recursos que interactúan y que nos permiten el uso de función ejecutiva son los que más nos importan. Y todas ellas son base para manejar estrategias de razonamiento, de resolución de problemas y de planificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con esta memoria de trabajo? ¿Qué podemos hacer justamente para que este recurso lo podamos administrar mejor, que tan fácilmente se fragilice y tan fácilmente se sobrecarga? Bien, acá viene la teoría de la carga cognitiva, que a fin de cuentas implica que nosotros vamos a cargar el recurso mental de tantas cosas que naturalmente eso va a deteriorar su funcionamiento. Entonces, para yo reducir la cantidad de cosas que estoy administrando mentalmente, voy a poder reducir la carga extrínseca y la carga intrínseca. La extrínseca tiene que ver con el ambiente, cómo yo cambio mi entorno para que en el fondo lo que tengo que hacer y lo que tengo que administrar se sienta mejor secuenciado, más organizado y que en el fondo no me implique a mí un desafío adicional tener que ordenar todo lo que está afuera. Desde limpieza de materiales, segmentar una tarea, elegir cómo voy a estructurar un bloque corto de trabajo o cuál va a ser el objetivo de trabajo en determinado momento, todo lo que tiene que ver con planificación de lo que voy a hacer
puede estar asociado a la carga extrínseca, en términos de planificación del ambiente, tener los materiales a mano, apagar el teléfono, ¿cierto? Tener todos los libros que necesito, haber organizado el material, todos esos elementos ambientales ayudan a bajar la carga cognitiva. Póngase en el caso contrario. ¿Cómo se siente estudiar en un entorno en donde todavía podría faltar lavar los platos, ¿cierto? En donde puede estar sucia la mesa, en donde usted se sentó a trabajar y no trajo todos los materiales, así que se tiene que volver a parar a buscar otra cosa. A eso se refiere un poquito esta línea más extrínseca. Y definitivamente, la línea intrínseca tiene los componentes más internos de sobrecarga, en donde se hace una especie de distinción, que en lo práctico no es tan visible, pero existe, para la teoría, que es la carga intrínseca y la carga germana. Por carga intrínseca tiene que ver con los recursos internos del sujeto y la carga germana también, con la gran diferencia que en la carga germana es justo el momento en donde la persona tiene que hacer un esfuerzo para resolver una tarea. Entonces, para optimizar la carga intrínseca, la gestión de mis recursos mentales y no sobrecargar, por ejemplo, la división de problemas, en este caso sería algo que necesitamos nosotros mediar. Necesitamos en este caso poder trabajar con una función más parcelada de lo que necesitamos hacer. Diferenciar, secuenciar y graficar los elementos basales. ¿Cuáles son los componentes centrales y nucleares de la tarea que tengo que resolver? Entonces me dedico con punto objetivo a eso en una sesión de trabajo determinada. Y potenciar la carga germana, lo que yo debo hacer personalmente, implica entonces cómo yo elaboro mis propias explicaciones sobre el tema, cómo yo me cuento la historia de lo que estoy aprendiendo, cómo yo diseño un mapa conceptual a propósito de lo que voy aprendiendo, cómo yo paso de mi mente a algo concreto lo que estoy aprendiendo para no tener todavía todo guardado en la mente. Externalizar, hacer una lista, plantilla, todo lo que signifique sacar el recurso mental y ponerlo en este caso en concreto. Bien, entonces, y para finalizar, una especie de síntesis de lo que acabamos de hablar. Finalmente, todo este tema de conceptos en el área de cuidado de exigencia, digamos, académica, implica que hay tres áreas que tenemos que buscar triangular: el área cognitiva, afectiva y ambiental. Bien, en lo cognitivo, con las cosas que hemos visto, por ejemplo, favorecer estrategias de recuperación, el espaciado en tareas, no todo al mismo tiempo, sino que ir intercalando, trabajar en bloques cortos, trabajar sobre ejemplos resueltos, ¿cierto? Para reconocer y codificar mejor la información que estoy trabajando, son buenos elementos que complementan los que hemos mencionado. En la línea afectiva fisiológica, desde el trabajo en regular nuestro sueño, en la actividad deportiva y el manejo sobre la ansiedad, en este caso puede ser sumamente útil. Mucho ojo acá para todos los estudiantes que están en una situación tan exigente como un curso doctoral con la estrategia de mindfulness. ¿Por qué? Se ha sobredimensionado lo que el mindfulness podría generar, se sobrevalora. No sirve para todo. Pero para lo que sí sirve, y la evidencia es clara, es para bajar la carga de la memoria de trabajo. Para este tema de aquí y ahora significa que mi recurso mental se libera. Y ese es probablemente su recurso más necesario en este contexto. Y a nivel ambiental, ¿cierto? Desde el control de distracciones y la arquitectura de la tarea, cómo la voy a secuenciar, si tengo todos los materiales y todas las cosas que vimos recién a propósito de nuestro propio proceso, eso ya nos permitiría establecer en este caso la situación. ¿Bien? Y por tanto, en este caso, en esta última etapa, antes de empezar, tenemos nuestra planificación, vemos cuáles son nuestros objetivos, minimizamos las distracciones del entorno, el mismo material de tipo minimalista, alternar con recursos gráficos creados por usted mismo, en el durante los bloques de monotarea de 25 minutos, hacerse preguntas, por ejemplo, sobre el tema, volver a revisar conceptos, explicar de mi propia manera lo que necesito hacer, volver a repasar esta misma situación y administrar la carga cognitiva de cómo yo lo que tengo en la mente lo paso a listas o lo paso a papel, de tal manera de no fundir el recurso que es el más útil en este momento. Y después, la revisión espaciada. Si usted hizo un resumen hoy, revíselo mañana. Lo puede entender de otra manera. Ese efecto es sumamente poderoso. El análisis de los errores, el registro de sueño, el alivio de carga cognitiva con mindfulness son elementos que pueden ser sumamente útiles para.
Así que, habiendo dicho lo anterior, agradezco la oportunidad de conversar estos temas que me resultan tan interesantes, pero hayan sido interesantes para ustedes también, y haber dado con la alta expectativa de cómo aterrizamos un tema tan complejo, tan amplio, a recursos que espero le puedan ser útiles en su práctica cotidiana. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente al doctor Rodrigo Corbalán por su excelente ponencia, que nos ha permitido comprender con mayor profundidad el papel de la neurociencia y la salud emocional en cómo aprendemos en contextos de alta exigencia. Como les había comentado al inicio, la estructura que vamos a tener es que los ponentes van a presentar sus experiencias y sus respectivos investigaciones, y al final vamos a hacer una sesión de preguntas, ¿ya? Así que a continuación tenemos el honor de presentar a Milibet Villarreal. Ella es doctora en educación, es magíster en currículum, es profesora e investigadora con una trayectoria bastante reconocida en innovación curricular y tecnología educativa, y actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Investigación e Innovación en la Docencia en la Universidad del Alba, acá en Chile. Es académica también de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, donde contribuye activamente a la formación docente y al diseño de estrategias pedagógicas innovadoras. Y hoy ella nos va a compartir la ponencia titulada Innovaciones curriculares y salud emocional en la formación en salud, en la que abordará cómo los cambios y desafíos actuales en la educación superior en salud se pueden integrar con el bienestar emocional, y además nos va a mostrar evidencia científica para fortalecer la formación integral de los futuros profesionales. Así que con mucho gusto le cedo la palabra a la doctora Milibet Villarreal. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Realmente es un honor para mí compartir este escenario y con este reto tan importante que estamos abordando desde diferentes, eh, digamos que aristas y también desde diferentes contextos. Yo les voy a presentar hoy una revisión sistémica que vengo realizando con relación a una pregunta de investigación que tiene que ver precisamente como eh, revisar las experiencias de integración de posibles innovaciones curriculares que vienen realizando las universidades para dar respuesta a todas las necesidades de nuestros estudiantes, precisamente que se detectan a partir de la pandemia con mucha mayor fuerza y tiene que ver con la salud emocional de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, la sobrecarga académica, como bien lo decía Rodrigo, el estrés, la presión que algunas carreras involucran a los estudiantes, requieren que las instituciones se pregunten cómo mejorar las condiciones para que los estudiantes puedan aprender de la mejor manera. Y esto me lleva a presentar esta investigación que busca precisamente analizar las innovaciones curriculares que las universidades integran en la promoción de la salud emocional y contextualizado específicamente en la formación de los profesionales de la salud. En esta revisión sistémica pude ver que desde el año 2020 aparece con mayor fuerza la palabra o la categoría de salud emocional en la formación de los profesionales y con mucho mayor énfasis en los profesionales de la salud, sobre todo en Chile, donde se han presentado casos o ejemplos poco favorables de estudiantes que presentan o presentaron problemas de salud mental que se desencadenaron en diferentes situaciones y que requirieron ser atendidas en su momento y que hoy día siguen marcando pauta en todo lo que es la legislación educativa, específicamente en educación superior. Entonces, esta investigación se realizó siguiendo un enfoque positivista desde una mirada de la investigación documental. Se hizo a través de una búsqueda sistémica en las bases de datos académicas desde los años 2020 a 2025. Especialmente esta noche les traigo 4 experiencias de
de investigaciones que se han realizado y que siguieron criterios de inclusión que tienen que ver con artículos o tesis que se encuentran con acceso abierto y que se correspondan a revistas que estén indexadas y que abarcan explícitamente la relación entre la innovación curricular y la salud emocional en la formación de la salud. Y los descriptores que se trabajaron fueron la innovación curricular, la salud emocional y la formación en salud universitaria. Esta revisión, dentro de los hallazgos que se encontraron, está un estudio muy importante realizado en Reino Unido en el año 2021, que tuvo de alguna manera una mirada bien particular y que llevó a realizar una reestructuración curricular que integró sesiones de bienestar personal directamente vinculadas a sistemas de apoyo emocional para los estudiantes. Y de esta manera se buscó reducir el estrés que ya estaba percibido en la primera corte que se estudió, y luego hicieron un estudio que les permitió ir monitoreando el avance de estas modificaciones o estas innovaciones que se incorporaron para dar cuenta a si esta estrategia funcionaba o no funcionaba dentro de este contexto. Estas investigaciones las voy a tratar de pasar súper rápido, luego se las voy a compartir para que las puedan revisar con detenimiento, pero lo que quiero mostrar es la línea de tiempo de cómo se han venido incorporando innovaciones curriculares en los diseños de las carreras de la salud. Luego tenemos en Colombia un estudio que se realizó en el año 2024 que partió de una revisión crítica y un análisis conceptual directamente sobre estudiantes de medicina en universidades latinoamericanas. Y la propuesta de intervención o de innovación que ellos presentan es la implementación de programas de salud adaptadas a las necesidades específicas de estudiantes de medicina. Y esto llevó a incorporar estrategias como la integración de la salud mental en el currículo académico, la capacitación docente y del personal administrativo en temas de salud mental y la creación de espacios de apoyo emocionales y psicológicos para los estudiantes. Todos estos cambios, como pueden ver, se han ido incorporando post pandemia, porque es un hito muy importante en toda la mirada de la innovación curricular. Luego también tenemos ya en el contexto chileno, que es donde me desempeño actualmente, tenemos una investigación del año 2024 que tuvo un diseño desde la sistematización de experiencias bajo un enfoque cualitativo, y la población en estudio fueron estudiantes de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Chile, y que conllevó a la creación de la Coordinación de Bienestar Estudiantil de la universidad y la creación de un programa desarrollado desde la carrera terapia ocupacional para dar acompañamiento personalizado a los estudiantes, y se hacía de alguna manera acciones que conllevaban a desarrollar redes de apoyo entre los mismos estudiantes. Entonces, esto fue realmente una experiencia súper valiosa que igualmente la pueden consultar dentro de esta presentación que les voy a compartir, y que conllevó a generar un cambio bien importante, porque no solamente se brindó este escenario para los estudiantes, sino que también este acompañamiento fue transversal para también la comunidad académica y así como toda la comunidad universitaria dentro de la Universidad de Chile. Y otro aspecto bien importante es que el Ministerio de Educación en Chile hizo un estudio porque a partir de la pandemia hubo un incremento súper significativo en las consultas de salud mental. Específicamente se hizo este estudio dentro de las instituciones educativas y los estudiantes que estaban matriculados para el momento, y vemos cómo hubo un incremento de consultas de estudiantes para atender a su salud mental. Y este estudio que realmente trajo muy buenos cambios a toda la práctica curricular que se hace dentro de las universidades chilenas, de alguna manera orienta el cómo las universidades deben atender a la necesidad de dar respuesta o dar un acompañamiento en salud mental a todos los estudiantes. Entonces, de esta forma, el avance que se ha mostrado desde la incorporación de
de estas orientaciones al currículo conllevaron a que las universidades tuviesen de alguna manera la responsabilidad de desarrollar acciones que permitieran precisamente implementar buenas prácticas que conllevaran a la mejora de la salud mental de los estudiantes. Y es sumamente significativo esto porque desde esta mirada y desde esta necesidad que el Ministerio de Educación presentó a las universidades a través de este estudio, las innovaciones educativas que se vienen realizando a través de las diferentes instituciones educativas en Chile conllevan precisamente a lo que la UNESCO señala como un cambio que incide directamente en lo que sucede dentro de toda la universidad. Y es realmente un hito súper importante porque a través de la atención de estos desafíos, porque una vez que hice esta revisión, detecté 7 desafíos y esos desafíos también me pregunté y revisé a través de esta investigación cómo se están haciendo cargo las universidades de estos desafíos. Entonces, la primera arista tiene que ver con la integración transversal de la educación para la salud emocional y la salud mental dentro del currículo. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, la Universidad del Alba y la Universidad Central de Chile tienen talleres de resiliencia y manejo de estrés, así como simulaciones clínicas con enfoque socioemocional, lo que permite de alguna manera transversalizar la atención a la salud emocional de los estudiantes y también mitigar ciertos riesgos que tienen que ver precisamente con la salida al campo que hacen los estudiantes de salud directamente hacia los centros de práctica. Y ha sido realmente reportado dentro de estas investigaciones como un desafío a atender. Luego, otro desafío que encontramos es que los diseños curriculares tienen que ser participativos e inclusivos. Específicamente, en Chile hay una ley que regula precisamente la incorporación de estudiantes TEA dentro de las instituciones educativas y esto conlleva también a que los currículos se flexibilicen y que se incorporen actividades que tienen que ver con ajustes razonables para poder atender a las necesidades particulares de los estudiantes. Aquí, dentro de la revisión teórica que se realizó, se encontraron algunas acciones que hacen universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Silva Enrique y la Universidad Silva de Brasil. ¿Qué, ¿Qué medidas han tomado estas universidades en cuanto al diseño participativo e inclusivo? Las universidades han incorporado tutorías psicoeducativas y módulos de autoconciencia emocional y permiten la participación de expertos dentro del diseño curricular, esto a través de los ajustes razonables. Otro desafío sumamente importante tiene que ver con la prevención temprana. La prevención temprana del autocuidado se ha incorporado a través de incorporación de lo que mencionaba Rodrigo, que tiene que ver con pausas activas. Incluso algunas universidades tienen semanas de descanso dentro de su gran cronograma de actividades. Hay una semana que en el semestre se dedican para la atención a la salud mental. Experiencias como las investigaciones realizadas en México y en la Universidad de Chile respaldan que estos espacios también de descanso contribuyen a la salud emocional y mental de los estudiantes. Como cuarto desafío tenemos el uso de las TIC y las tecnologías, y es que el desafío de incorporar realidad virtual a los centros de entrenamiento, así como también las simulaciones clínicas, es un desafío que transversa más allá de lo curricular a lo que es la capacidad instalada que pueda o no pueda tener la universidad para incorporar este tipo de tecnologías dentro de su quehacer. Entonces, aquí hay investigaciones bien importantes que se han realizado en la Universidad de Chile. También la Universidad del Alba ha incorporado simulación clínica y también tenemos algunos trabajos de realidad virtual que se vienen haciendo con los estudiantes y que tienen que ver precisamente con funciones ejecutivas y también con otro tipo
de actividades que se hacen dentro de los laboratorios de carreras como fonoaudiología, por ejemplo. Como quinto desafío, tenemos la intersectorialidad y la colaboración, y tiene que ver precisamente con la coordinación que debe hacer la universidad para ampliar las redes de apoyo para los estudiantes. Entonces aquí cobra mucho sentido las recomendaciones del Ministerio de Educación que se realizaron en el año 2024 para Chile, y que de alguna manera invita a que la universidad se involucre o se coordine con los ministerios y con los centros de apoyo que permiten brindarle atención a los estudiantes. Como sexto desafío tenemos la evaluación y buenas prácticas, y tiene que ver con muchas investigaciones que se han realizado precisamente para hacer evaluación continua en los programas y el seguimiento de bienestar emocional que se vienen realizando en las universidades. Esto incorpora dos estudios bien particulares que se realizaron, uno en el 2022 y uno en el 2023, que recoge algún seguimiento que se han hecho dentro de estos programas de bienestar emocional, porque son nuevos para algunas universidades y requieren un monitoreo, porque también se necesita hacer seguimiento, ajuste para la mejora continua, porque la intención de estas innovaciones curriculares también es evaluar que ellas responden realmente a las necesidades para las cuales fueron diseñadas. Y finalmente, un último desafío que pude detectar a través de esta revisión sistémica tiene que ver lo que muchas veces hemos venido estudiando, y que tiene que ver con la atención diferenciada según los grupos de riesgo. Incluso es una arista bien importante de estudio, porque tiene que ver con ajustes que se realizan a la carga académica y a la flexibilidad en las evaluaciones. Esto se conecta mucho con los ajustes razonables que se hacen dentro de la universidad para la atención a los estudiantes TEA, pero que también se utilizan para estudiantes que presentan necesidades de atención a su salud emocional. Entonces, aquí los bloques cortos, los recesos, dar posibilidad a que los estudiantes puedan tener la capacidad de tener un descanso dentro de la gran carga que tienen dentro del semestre, es algo bien importante y que se está estudiando con mucho detenimiento. Entonces, digamos que esto es a grandes rasgos una mirada de cómo se viene desarrollando el estado del arte de la investigación en innovación curricular y salud emocional en educación superior. Pero yo también me preguntaba, y lo pude relacionar con el estudio que se hizo, y tiene que ver con cuáles son esas estrategias y esas experiencias universitarias que tenían como una tendencia mayor dentro de los estudios que se revisaron, y también traer un poco de la experiencia de Chile ante este fenómeno de estudio. Como primera estrategia están los programas de salud mental, que la mayoría de las universidades tienen programas de salud mental que contribuyen precisamente a brindar apoyos, intervenciones, y también a proponer acciones que conllevan al bienestar psicológico de los estudiantes y también de los académicos. También la simulación clínica es una estrategia que permite trabajar en la salud mental del estudiante, porque él puede de alguna manera, bueno, yo aquí sé que los expertos son ustedes como especialistas en las carreras de salud, pero sabemos toda la mitigación de riesgo que conlleva la simulación clínica, y por eso dentro de la literatura se presenta la simulación clínica como una estrategia que permite la mitigación de riesgos en cuanto al cuidado de la salud mental de los estudiantes. Otro aspecto bien relevante son las pausas académicas, que son precisamente esos espacios breves planificados que pueden ser dentro de la jornada de estudio o también dentro de los calendarios académicos, como mencioné, que se están realizando actualmente.
y la realidad virtual, que a partir del auge de la inteligencia artificial también viene ganando espacio dentro de la literatura y también dentro de los fenómenos que se están estudiando, porque también, al igual que la simulación clínica, contribuye a mitigar esos tal vez riesgos que pueden tener el estudiante cuando se presenta dentro de su plan curricular, que tiene que ir a hacer una intervención real dentro de un contexto real cuando él todavía está estudiando. Entonces muchas veces se presentan ciertos conflictos cognitivos y también relacionados con las capacidades y las habilidades transversales que pueda tener el estudiante. Entonces, un hito bien importante para Chile es el Consejo Asesor en Salud Mental para la Educación Superior, que en el año 2023 precisamente se instaló para dar de alguna manera seguimiento a que las instituciones educativas realmente se preocupen que en su desarrollo curricular se cuide la salud mental y la salud emocional de los estudiantes. Entonces, dentro de esta noche quería despedirme con esta frase, y es que necesitamos personas que cuiden su bienestar emocional para formar profesionales capaces de transformar al mundo. Si nosotros como docentes no nos percatamos de las necesidades de nuestros estudiantes y no buscamos la manera de mitigar riesgos para ellos, para cuidar siempre su bienestar emocional, pues vamos a tener que afrontar grandes riesgos dentro de nuestro propio quehacer, porque las barreras van a ser cada día más grandes, porque creo que hay que recordar un poco y, y es algo que dentro de mi formación y a mis estudiantes siempre se lo repito, que antes de nosotros saber y, y para nosotros poder conocer, primero tenemos que ser. Y ese ser involucra a un ser humano, es una persona que está allí, no es un robot al que estamos formando, es un estudiante, es una persona que tiene necesidades y nosotros como docentes tenemos que preocuparnos por darle atención a las necesidades emocionales que ese estudiante pueda tener. Y si nosotros no podemos hacerlo, tenemos que derivarlo dentro de esta gran red de apoyo que existe dentro de las universidades para que ellos puedan ser atendidos y puedan seguir adelante y consolidar su formación profesional. Buenas noches, eso por acá. Muchas gracias a la doctora Milibé Villarreal por su ponencia y a ambos expositores por sus valiosas intervenciones. Entonces, a partir de este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas con el fin de enriquecer el diálogo y profundizar en temas que se han tratado. Así que invitamos a los y las participantes que deseen intervenir a plantear sus preguntas. La dinámica va a ser primero levantando la mano a través de la plataforma para poder entregarles la palabra en orden. También explicarles que una vez formulada la pregunta, entonces le daré el pase a nuestros ponentes para que puedan responder y comentar. Les pedimos sí que las intervenciones sean precisas de manera que logremos aprovechar al máximo este espacio de intercambio. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí se escucha, Julia. Bueno, primeramente complacida de estar aquí hoy, con excelentes ponentes, de verdad que el tema muy bueno. Mi siguiente pregunta, para ser corta, breve y específica, eh, va dirigida a la doctora Milibé Villarreal. Tocó un tema muy importante, ya que somos profesionales también que nos desempeñamos en el área de lo que es la educación dentro de la universidad. Y nosotros también necesitamos reforzar esa parte emocional para poder atender a aquellos estudiantes, sobre todo en un área tan difícil como es lo que es la salud. Bueno, ¿cómo diseñar estos entornos de aprendizaje que reduzcan lo que es la ansiedad ante las evaluaciones que uno le tiene que aplicar
a estos estudiantes sin perder lo que es la rigurosidad académica, porque muchas veces venimos de universidades que toman en serio esta parte, vamos a decirlo así, que tienen una rigurosidad para darle, como dicen, formarle el carácter al estudiante, pero que sin perder, como dicen, ese pequeño toque de sensibilidad. Aquí estaba activando el micrófono. Sí, muy interesante su pregunta, porque yo creo que aquí pasa primero por quién es el docente. Yo creo que las universidades tienen también que formar al docente y generar estos espacios de intercambio para que el docente pueda reflexionar sobre la importancia de la salud mental de los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en nuestra práctica docente tenemos la tendencia de simular o de replicar las prácticas que aprendimos, es decir, como nos formaron a nosotros, nosotros formamos también. Entonces, trascender, rupturar con esas prácticas resulta realmente una necesidad, pero esa necesidad tiene que venir acompañada de mucha formación. Entonces, las universidades tienen que hacer programas de formación para sensibilizar a sus docentes y para que puedan, en principio, cambiar o transitar de una forma de cómo ellos se educaron a cómo los estudiantes de hoy en día necesitan ser educados. Entonces, eso es lo primero, rupturar con las prácticas tradicionales con las que nosotros fuimos formados. Creo que eso es muy importante. Y lo segundo, es que el profesor pueda asumir que el hecho de que brinde atención a las necesidades de salud mental de los estudiantes no significa que él va a cambiar estándares de calidad. Al contrario, porque esto va a fluir de una manera mucho más positiva para el estudiante porque va a tener menos presión a la hora de concentrarse en sus exámenes. No sé si Rodrigo en atención a esto me puede apoyar, pero creo que el docente tiene que rupturar, cambiar, atreverse a entender que hay nuevas formas, hay mucha tecnología también que ahora ayuda, la simulación sin duda permite de alguna manera transitar hacia estos cambios que son tan relevantes también dentro de nuestra propia práctica. Sí, efectivamente, para poder acompañar las palabras que señala la doctora Milibet, la gran base de las que actualmente se conocen como metodologías activas del aprendizaje usualmente tienen incorporados varios de los elementos que vimos a nivel de procesamiento cognitivo para la administración de recursos más eficientemente. Entonces, este rupturar justamente de las posturas tradicionales de, en este caso, el docente como una especie de conferencista siempre, en todo momento, sin una interacción activa de los estudiantes, va cambiando hacia un modelo gestor de estudiantes más activos, en donde los solos aspectos vinculados al logro tienen una concomitante súper relevante en el manejo de la ansiedad, el cómo yo veo que voy progresando a través de la guía de cómo, en este caso, el docente me va guiando. Muchas gracias por sus respuestas. En el chat, la doctora Sandra Quintero dice que envía un cordial saludo y que plantea que en la actualidad la atención a la salud mental debe ser un tema de interés prioritario para toda la sociedad, especialmente en el contexto tan líquido y cambiante que vivimos. Y pregunta que desde su experiencia, ¿qué aspectos considera importantes tener en cuenta para promover la salud emocional de los jóvenes en esta sociedad tal cual como la tenemos ahora, en plena revolución tecnológica, y particularmente al incorporarlo en nuestros currículum? Bueno, no sé, Rodrigo, sí, bueno, parto yo. Yo tengo, hablando desde la experiencia y también desde esta modernidad líquida, mucha literatura que revisar. Y como aquí vimos, hay un cambio hasta en las investigaciones que se están realizando. Entonces, hay una mirada que se
vuelve hacia el ser humano. Y entonces dirigir la mirada hacia el ser humano involucra también atender a cómo es que ese ser humano aprende en esta sociedad dentro de tanta tecnología que hoy en día abunda dentro de la formación del estudiante. Yo creo que la mirada va hacia detenerse a mirar al ser humano, a saber quién es el estudiante y hacia las preguntas que generalmente tenemos que hacernos desde el currículo. ¿A quién estamos formando? ¿Cómo aprende el estudiante hoy en día? ¿Cómo enseñar al estudiante de hoy en día? Entonces son preguntas que nos hacemos y como bien decía Rodrigo, ¿con qué estrategias formarlos? ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar para formarlo? Entonces yo creo que la invitación es a dirigir la mirada hacia el ser humano en toda su complejidad. Muy de acuerdo con ello, en sentido de cómo estos elementos que tienen que ver con la vorágine un poco más de tipo social implican también un nivel de imposiciones sobre el rendimiento que deben tener las personas, como que debes lograr cierta cantidad de cosas o ciertos elementos para poder conseguir algún tipo de validación. Y esta tiranía del desempeño, entendido bajo palabras de algunos modelos más bien filosóficos incluso, implica que la conexión con lo humano, con la conexión incluso con elementos más a nivel de propósito, en sintonía, por supuesto, con los elementos que aquí se han podido mencionar asociados a la modificación curricular y la estructura del aprendizaje cognitivo, ayudan un poco a aliviar la carga de el para qué también se está estudiando, cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo y con qué finalidad. ¿Es una nota? ¿Es rendimiento? ¿Es mostrarle a una sociedad que estoy logrando cosas? ¿O es un entendimiento profundo que puedo estar logrando de ciertas situaciones que tienen que ver conmigo y con mis intereses? Sí, y también para complementar un poco tiene que ver con la integridad y y cómo el estudiante tiene que también hacerse consciente de la necesidad de tener un comportamiento ético dentro de todo su proceso formativo. Y esto involucra también la manera como él utiliza el conocimiento y para qué utilizar el conocimiento. Bien, muchas gracias por su respuesta. En el chat también el doctor Matías Cárdenas nos pregunta o nos menciona que durante la primera presentación del doctor Rodrigo se mencionó que el estrés podía ser de utilidad y dio el ejemplo de alguien que estaba realizando una tarea con mejor resultado que si no tuviese estrés para hacerla. Y él quiere saber si hay alguna herramienta para evaluar si nuestros estudiantes o alumnos están con mucho o muy poco estrés en las actividades que están realizando. Efectivamente, existen mecanismos de evaluación hacia el estrés, aunque, y aquí viene un pero importante, están diseñados bajo la medición de la variable como estrés problemático. Entonces, es difícil que un inventario asociado a la medición del estrés pueda ser sensible respecto de si el nivel de intensidad que estamos ejecutando en algún proceso formativo está dentro de este beneficioso que genera urgencia y genera acción, y que sí va a poder identificar claramente cuando, en este caso, los estudiantes puedan estar bajo algún umbral, digamos, de características de estrés que podrían correlacionar incluso con algún cuadro en la línea ansiosa o el mismo manejo del estrés. Entonces, sí, en este caso tendríamos que mirar el país de procedencia para seleccionar baterías que puedan estar asociadas con baremos propicios para cada población, pero siempre con ese entendimiento, ¿no? Como de que van a servir como tamizaje, como observación general para detectar el riesgo de que ese nivel de estrés pudiese conllevar problemas mayores. No así la sensibilidad sobre si es apropiado para el marco de estudio o no. Muy bien. Constanza en el chat también nos dice que, bueno, agradece por la presentación y le pregunta también al doctor Rodrigo, que mencionó que la codificación se fragiliza con el multitasking y pregunta qué estrategia recomienda para mejorar la codificación cuando se trabaja en entornos con mucha distracción. Es un temazo aquel el que representa esa pregunta, justamente porque diría que es el contexto más frecuente para todos los que estamos aquí presentes, con la gran cantidad de información. Entonces, la codificación propiamente tal involucra justamente este vincularse con los estímulos
en una primera instancia y cuánto de ello yo puedo, digamos, administrar. El solo hecho de que, por ejemplo, nosotros minimicemos la cantidad de estímulos de entrada, por ejemplo, como con audífonos aislantes de ruido, en algunos perfiles en donde el tema del déficit atencional o la fragilidad atencional puede estar presente, incluso la presencia de una música sin letra. Pues la idea justamente es minimizar los distractores y ese tema de la música sin letra ofrece control sobre las variables externas que no puedo controlar. Entonces, en sí mismo implica una minimización de estímulos de entrada y eso va de inmediato a generar que nos vinculemos con un poco más de elementos los cuales codificar, aunque definitivamente el poder encontrar un lugar tanto en casa o fuera de casa en donde relacionarnos con la asignatura y esta práctica parcelada del día a día son los elementos centrales, porque en última, con tanta distracción, los elementos que en primera instancia no pude codificar, la segunda vez que yo encuentre digamos, me relacione con el contenido, definitivamente puede consolidar algunos vacíos que justo estas multidistracciones pudieron generar en el primer momento. Muy bien. ¿Alguien que quiera aportar con más preguntas? Ya bueno, si no hay más preguntas, llegamos entonces al final de este importante evento y esta interacción. Queremos agradecer y expresar nuestro más profundo agradecimiento a los ponentes invitados, el doctor Rodrigo Corbalán y la doctora Milibé Villarreal, por sus brillantes exposiciones y por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Em, Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los asistentes que se han conectado desde diferentes países, Venezuela, Chile, Perú, distintos lugares de Latinoamérica y el mundo. Y su presencia y participación, la verdad es que enriquecen enormemente estos espacios académicos. El tema que nos convocó hoy fue la salud emocional, la neurociencia y las innovaciones curriculares en los ambientes de aprendizaje en ciencias de la salud. Y estos no solo reflejan desafíos actuales en la formación de los profesionales, sino que también abren un camino hacia la reflexión y la acción para construir modelos educativos más humanos y sostenibles. Con este encuentro, la cuarta corte del doctorado en Ciencias de la Salud cumple con el propósito de haber generado un espacio de integración académica, diálogo interdisciplinario y construcción colectiva de saberes en el marco del seminario que es dictado por la doctora Debimar Bernalete. Y en nombre de toda nuestra corte agradecemos nuevamente su presencia y damos formalmente concluido este simposio virtual. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.